El día de hoy vamos a concluir, si Dios nos da licencia. Tenemos 45 minutos con el favor de Dios para concluir un tema que empezamos hace 4 meses más o menos, acerca de la vida del rey Josafat. Creo que la mayoría de ustedes ya han estado en las anteriores, sin embargo vamos a avanzar. Hoy tengo 4 historias por contar, hermanos. En las anteriores ha sido solamente una. Así que vamos a intentar correr en lo que se pueda. Vamos a iniciar. El texto base para hoy es Segunda de Crónicas 17, del 3 al 6. Segunda de Crónicas 17, del 3 al 6. Dice: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Hermanos, en la primera sesión que tuvimos, vimos la fidelidad de Josafat. Cómo fue un Dios un rey que se dejó guiar por Dios, un rey que en cada decisión pedía, solicitaba la ayuda de Dios. Continuamos. Dice que en ese momento cayó el pavor de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Esa fue la respuesta de Dios para con Josafat, hermanos. Dios estuvo con él, Yahvé confirmó su reino, ganó batallas aún sin tener que luchar. Lo vemos aquella vez. Dios derramó abundancia sobre su casa. Vamos a continuar. Está haciendo simplemente una introducción. Luego vimos que en medio de su prosperidad, en el capítulo 18, vino una alianza en la cual Josafat nunca pidió dirección de Dios. El rey del norte, Acab, quería emparentarse con Josafat. Y por eso Josafat, aunque era un siervo de Dios, entregó a su hijo en matrimonio con la hija de Acab y Jezabel. Es decir, se volvieron consuegros. Vamos a continuar. Esto ya lo hemos repetido una y otra vez. La línea de reyes del norte y del sur. Del norte en verde, empezando con Saúl, el reino totalmente completo. Luego David, Salomón, la separación de las casas. Y nos damos cuenta de una generalidad, y es que en Israel del norte, reino del norte, hubo muchas casas dinásticas. Mas en el reino de Judá, Dios había hecho una promesa al rey David, y era que habría un rey de su descendencia hasta por la eternidad, que es Jesucristo. Amén. Amén. Nos damos cuenta que hubo muchas casas, hermanos. Hubo la casa de Jeroboam, solamente tuvo su hijo, y de ahí vino otro señor y arrebató su reinado. Vimos a Acab, que tuvo a Ocosías, Joram, aunque tuvo 2 hijos, hermanos. Ninguno de los 2 prevaleció, sino otro rey, Jehú. Jehú se apartó también, y luego Dios tuvo que levantar otro rey. Vamos a continuar. Luego llegamos al capítulo 19, que es donde empezamos hoy. Reprensión y fidelidad. Nos acordamos que en el capítulo 18, este rey lo invita a una guerra. Acab lo invita a una guerra, y aunque Dios da mandato a través del rey que no fuera, ellos 2 sin embargo van, y el castigo que era para Acab lo termina casi recibiendo Josafat. Pero sabemos, hermanos, que Dios tenía un plan con Josafat, y era ser era ser parte de la descendencia del Mesías de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con Segunda de Crónicas 19. Las personas que me quieran colaborar, por favor, tengan sus Biblias a la mano. Dice, después de esta guerra, dice, y Josafat, si ustedes quieren saber y quieren tener más detalles de la guerra y de el emparentamiento entre Josafat y Acab, ahí están ya los 2 videos en internet. Verso 1 del capítulo 19. Y Josafat, rey de Judá, se volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro Jehú el vidente, hijo de Hanani. Y dijo el rey al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová.
pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Pero se han hallado en ti buenas cosas, verso 3, porque cortaste de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto en tu corazón para buscar a Dios. Verso 4, habitó pues Josafat en Jerusalén, mas daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová a la casa de sus padres. Vamos a continuar. Personalmente, hermanos, sabía que tenía una tarea muy importante, y era la de enseñar la palabra. En un principio se la delegó a los levitas, de ir pueblo por pueblo enseñando la palabra. Pero ahora dice que él mismo, sabiendo la necesidad, la urgencia, la importancia, fue él mismo, pueblo por pueblo, enseñando la palabra de Dios. Una tarea importante, hermanos, demandaba su presencia. El estudiar la palabra, hermanos, es algo que demanda nuestro tiempo, es algo que demanda nuestra mayor intención, y es algo que no debemos, hermanos, por nada en el mundo descuidar. Dice, sigue, aquí tengo que ir muy rápido. Su tarea, hermanos, va a ser esta tarde, con el favor de Dios, leer el capítulo 19 y 20 en calma. Y además de eso, les voy a hacer una invitación, no lo he dicho en las anteriores, y es leer el libro Profetas y Reyes, de la hermana Elena de White. Ahí hay un capítulo que se llama Josafat. Está explicado muchos de los apartes que ya hemos tocado. Dice el verso 8, perdón. Dice, y puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes, de los padres de las familias de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas. Y se volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Designó jueces y puso como fundamento las instrucciones del pacto revelado de Yahvé. ¿Cuál es tu fundamento para saber lo que es lo bueno y lo malo? Hoy está muy de moda la frase, sigue tu corazón. Haz lo que tu corazón te dice. Sigue eso de lo que tú crees que tienes, que debes seguir. Hermanos, dice la palabra que fundamenta tu vida, toda decisión en un escrito está. Pero no podemos fundamentar nuestras decisiones, hermanos, si nosotros no hemos pasado, en primer lugar, tiempo a solas con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Dice que instruyó a los jueces en el temor del Señor, juzgar con justicia, no mostrar favoritismo, no aceptar sobornos y perseverar. Estas cosas eran los puntos débiles que habían en el reino del norte. Había injusticia, es decir, el que era amigo del rey era exento de pagar sus deudas, de ser responsable ante la ley. Había favoritismo también en los reinos circundantes. Habían sobornos, algo muy típico en aquella época, y ellos tenían que perseverar porque no iba a ser una tarea fácil. Vamos ahora, esto es parte de la fidelidad, hermanos, que después de que Dios salvó su vida en medio de la batalla, lo vimos la vez pasada, este rey dijo, yo tengo que hacer pacto con Dios, y el pacto que yo puedo hacer es entregarme en alma y cuerpo a enseñar la palabra de Dios. Madres, que su mayor intención para con sus hijos sea enseñar el temor de Dios. No hay mejor herencia que enseñarle a los hijos el temor de Dios. Sé que cuesta levantarse temprano, sé que cuesta acostarse tarde, pero valdrá mucho todo esfuerzo, hermanos, hermanas, padres también, que hagan para enseñar a sus hijos. Amén. Amén. Vamos a pasarnos ahora a Segunda de Reyes 3. Segunda de Reyes 3. Bueno, decimos segunda, aunque es segundo, ¿no? Segundo libro de Reyes 3. Y viene una historia muy similar a la que ya pasó. Dice, y Joram, hijo de Acab había muerto,
ya hace un par de años. Comenzó a reinar en Samaria, la capital de Israel, la capital de Judá era Jerusalén. En el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, Acab y Jezabel, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Mas se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Aquí son 4 versos que nos dicen que hubo un cambio de rey. Estos cambios de reyes eran las oportunidades para cambiar su estatus o su relación con ese rey. Es decir, el rey Acab ya había muerto. Él tenía ciertos tributarios. Lo vemos también con Salomón. Cuando Salomón muere, dice que se reúnen todos los príncipes, van ante Roboam, el hijo de Salomón, y él pide consejo a los jóvenes le dicen, usted dígales al pueblo que si su padre los oprimió, que ahora yo los voy a oprimir 10 veces más. Pero los ancianos le dijeron, gánese a este pueblo reduciendo los tributos y este pueblo le servirá. Y ahí empieza la división. Era el momento de replantearse la alianza con el reino del norte. Cuando muere Acab, aunque eran familia, eran consuegros, era este el momento, hermanos, para haberse replanteado y romper todo tipo de relaciones con el reino del norte. Pero dice que Josafat, que Joram, el hijo de Acab, continuó con los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles eran los pecados de Jeroboam? Era establecer un culto paralelo tanto en Dan como en Beerseba, creo, un culto paralelo a los Baales, para que la gente ya no fuera a Jerusalén, sino que se quedara. Lo vimos aquella vez. Esa prédica aún no está grabada, vamos a grabarla con el favor de Dios. Dice que el pecado de Jeroboam era un culto paralelo a Baal, sustitución del culto a Yahvé. Hermanos, aquí viene la primera pregunta de esta mañana para reflexionar. ¿Con qué estamos sustituyendo el culto a Dios? Lo sustituimos quizá con nuestras ocupaciones. Lo sustituimos quizá muchas veces con un Netflix, con una Champions. ¿Qué está sustituyendo ese tiempo, esos recursos, esa voluntad de nuestro corazón para que nosotros le entreguemos a Dios una adoración, una alabanza que no tenga rival? Vamos a continuar. Les había explicado Dan, Betel, los 2 puntos donde Jeroboam colocó 2 carneros de oro y les dijo, estos son sus reyes. Y ya las personas en Israel no tenían que, por ejemplo, una persona de Dan, ya no tenía que bajar todo esto hasta Jerusalén, sino decía, yo aquí mismo tengo mis fiestas, yo aquí mismo, en lugar de irme a Jerusalén a pagar hospedajes, a gastar una semana, a gastar tiempo, dinero, yo puedo quedarme aquí mismo en Israel. Aquí mismo hay una festividad, aquí mismo hay fiesta espiritual, entre comillas. Vamos a continuar. Segunda de Reyes 3:7, viene la misma situación, hermanos, que vimos. Ya no con el padre, ya no con Acab, sino ahora con el hijo. Dice, y fue y envió a decir, perdón, el 5. Vamos desde el 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros más lana. Pero aconteció que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. 7. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, ¿qué? Iré, porque yo soy como tú eres, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Hermanos, esta respuesta ya la vimos. Esta respuesta ya la vimos una vez. Y estudiamos aquella vez que no había ningún tipo de relacionamiento. Quizá hablaban el mismo idioma, pero no tenían nada en común, empezando con lo espiritual. Y por eso aquella vez dijimos que no tenemos que tener ningún tipo de temor
cuando rechazamos invitaciones, cuando rechazamos eventos de personas que no tienen ningún reparo de rechazar a Cristo Jesús. La misma respuesta, hermanos. Iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Y el querer saber la voluntad de Dios primero, antes de dar una respuesta, ¿dónde quedó? La vez anterior preguntó que si había un profeta. Podemos darnos cuenta que él cometió el error de hablar apresuradamente. Él dijo que sí, pero él pidió por un profeta. Dice el 8. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él le respondió, por el camino del desierto de Idumea. Verso 9. Partieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Idumea, el rey de Edom. Y como estuvieron rodeando por el desierto 7 días del camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que le seguían. Hermanos, la vez anterior sabemos que aunque él dijo sí, él dijo, aquí habrá alguien para consultar la voluntad de Jehová. Y nos acordamos que el rey Acab trajo un séquito de 450 profetas, que todos profetizaban a una sola voz diciendo, ve. Pero esta vez, hermanos, sabiendo que muchas veces la voluntad de Dios es contraria a nuestros planes, él dijo, no, Señor, yo voy, yo hago como estos reyes. Y Josafat mismo se metió, hermanos, en problemas nuevamente, que se hubiese ahorrado fácilmente, primero, sabiendo decir un no a tiempo, y segundo, sabiendo consultar la voluntad de Dios a tiempo. Verso 9 al 10, ¿qué pasa? Fabiola, por favor. 9 y 10, por favor. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Hermanos, a nosotros nos gusta hacer planes, y esto lo repito siempre, y cuando las cosas ya se ponen color hormiga, ahí sí empezamos nosotros a buscar culpables. Y es lo que es lo que hemos hecho desde el principio, desde Adán y Eva, hermanos. Nosotros siempre buscado a alguien a ser culpable. Es que yo mentí porque la otra persona me indujo a eso. Es que yo terminé en esta situación aunque no quería, pero es que esa persona me habló y me sedujo y me dijo y... Hermanos, buscamos siempre un culpable, pero damos gracias a Dios que hubo uno que dijo, aunque no soy culpable, yo asumo esa culpa, y ese fue Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Amén. Hermanos, aquí venimos con unas preguntas. Dios los había mandado a ellos a la guerra, ¿por qué lo culpa a Dios? Diciendo que Dios los había reunido a los 3 justo para matarlos. Dios los había enviado, hermanos. En esas situaciones en las que quizá no hemos sido exitosos, hemos realmente, como decía una esposa a un pastor, hemos realmente hecho oración, ayuno, semanas de oración. Hemos realmente pedido, o ha sido lo que hemos hecho, ha sido solamente ideas. Me vino una idea, sí, vamos por allá. Hermanos, en los planes que no han resultado, pediste dirección de Dios en un principio, no una oración de 1 minuto, no una oración de 5 minutos, sino realmente hacer oración, ruego, ayuno, como quizá otras denominaciones sí hacen, hermanos, y no las voy a nombrar, pero quizá ustedes pueden o conocen de amigos que las reuniones espirituales para partida de año, conozco iglesias cristianas que hacen una semana de ayuno y oración, encomendando todo el año que empieza. ¿O solamente seguiste tu corazón? Segunda de Reyes 3, 11 a 14. Mas Josafat dijo, el que era siervo de Dios, viene una buena idea.
¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua en las manos de Elías. Verso 12. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat y el rey de Idumea. Dice el 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre Acab y a los profetas de tu madre Jezabel. Y el rey de Israel respondió, no, porque ha juntado Jehová 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, del rey de Judá, no te miraría ni te viera. Mas ahora traen un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y dijo, así dice Jehová, haced en este valle muchas acequias. Josafat se acuerda de Dios y de su profeta, hermanos. Muchas veces tratamos a Dios como un airbag. Cuando viene la emergencia, cuando viene la situación difícil, ahí sí queremos que se abra y que amortigue todos nuestros problemas. ¿Queremos, hermanos, ser realmente discípulos de Dios? ¿O queremos solamente un Dios que cuando vengan problemas, mágicamente, porque así no lo imaginamos, Hollywood ha hecho un daño en nuestra mente, que queremos que Dios, aquí, ya, acá, y usted siga su vida? Pero hermanos, sabemos que Cristo Jesús, llamando a sus discípulos, siempre les decía una cosa: deja todo y ven y sígueme, ven en pos de mí. Y esa es la invitación, hermanos, para cada uno de nosotros. Cristo desea que nosotros no solamente lo tengamos a Él como un Dios de emergencias, un Dios que cuando las cosas están saliendo mal, cuando en mi trabajo, cuando con mi esposo, cuando con mi hijo, cuando con etcétera, las cosas están saliendo mal, ahí sí me acuerde. Sino Dios quiere que tengamos una relación diaria de estudio de la palabra, de oración, de hacer ayuno, de hacer semanas de oración, hermanos. La franqueza de Eliseo intentaba despertar la conciencia cauterizada del rey Joram, un rey que conocía quién era el Dios de Israel, un rey que conocía, pero que por sus prácticas, por su entorno en el que él se movía, había sido totalmente cauterizada esta conciencia. La música y su esfuerzo, porque ahora vemos que Eliseo pide un tañedor es un músico. La música y su efecto sobre nuestra mente, emociones, estado de ánimo y como medio para acercarnos a Dios. ¿Cuál himno creen ustedes, hermanos, que tocó este tañedor? Era un himno de arrepentimiento, era un himno de llamado quizá para Joram. Joram, mira lo que pasó con tu padre. Mira que Dios les avisó, porque dice la palabra que Dios no quiere la muerte del injusto ni del impío, sino quiere que se arrepienta. Verso 16, hermanos. Dios da una respuesta. Dios, a través de su siervo, Dios da indicaciones. Esta vez, en el pasado, Dios había prohibido, Dios había puesto obstáculos para que fueran. Esta vez Dios les da licencia para que vayan, pero les manda que hagan algo. Dice, Dios da una respuesta a través de a pesar de nuestra infidelidad, hermanos. Dice 2 de Timoteo 2:12, que si nosotros si nosotros perseveramos, reinaremos con él gloria. Si nosotros le negaremos, él también nos negará. Si nosotros somos infieles, él no puede ser infiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Y en esa confianza, en esa bondad, en esa fidelidad de Dios, es que nosotros hoy, en el 2024, podemos seguir confiando en él. Amén. Hermanos, Dios no les va a dar solamente agua, porque eso era lo que estaban pidiendo. Ya llevaban 7, 8, 9, 10 días sin agua. Pero Dios no solamente les da agua, sino también les da victoria. Es decir, ellos solamente veían un problema aquí, pero Dios estaba viendo mucho más allá.
Los problemas que hoy tenemos, Dios no quiere solamente solucionarlos, sino Dios ve más allá, y con Dios hablamos es de eternidad. Los problemas que hoy estamos viviendo son situaciones para que nuestro corazón empiece a decidir: ¿nos alejamos o nos acercamos de Dios? Cavar estanques, cavar acequias para atrapar esta lluvia que vendría, esta agua que vendría. Eso significa, hermanos, que el pueblo, los soldados, tenían que hacer un esfuerzo. Tenían que salir de su zona de confort, estaban cansados. Ya llevaban 10 días dando vueltas en el desierto. No encontraban a su enemigo, porque el enemigo se escondía. Lo dice la palabra de Dios. Ustedes lo van a continuar leyendo, el capítulo 3. Pero hermanos, Dios ya había prometido que si hacían un hueco, un hoyo, ese hueco estaría lleno de agua. Si hacían 20, si hacían 1000, si hacían 100. Porque dice la palabra, hermanos, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Hermanos, hoy estamos esperando una promesa de Dios. Una promesa que aún los científicos ya están vaticinando, muchos de ellos ateos, que es que este mundo, hermanos, lentamente se está acercando a su fin. Algo que antes parecía, no, el mundo va a ser eterno, el mundo se puede autogenerar, el mundo se regenera a sí mismo. Pero sabemos, hermanos, que en el momento de mayor crisis de esta tierra es el momento en el que el Hijo del Hombre, ¿qué? Volverá a tomar lo que es suyo. Amén. Vamos a continuar. Ustedes terminarán, hermanos, de leer esto. Solamente me quedo allí con el verso, el verso 27, allí en Segunda de Reyes. Todavía no vamos a Segunda de Crónicas. Dice que, vamos al 22. Y cuando se levantaron temprano por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, ellos habían hecho allí muchos huecos, Dios envió un torrente y allí se llenó todo eso. Brilló el sol sobre las aguas, verso 22, vieron los moabitas desde lejos las aguas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes, el rey de Israel, de Judá y de Edom, se han vuelto el uno contra el otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al despojo. Mas cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos. Pero ellos los siguieron aún hasta su país, matando a los moabitas. Y asolaron las ciudades, y en las heredades fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Haseret solamente dejaron sus piedras, porque los honderos las rodearon y las hirieron. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha contra el rey de Idumea, mas no pudieron. Entonces arrebató su primogénito que había de reinar en su lugar y le sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se retiraron de él y se volvieron a su tierra. Así termina esa historia, hermanos. Así termina la historia de la batalla entre Israel, Judá, Edom contra Moab. Una batalla, hermanos, en la que vemos que no preguntaron, sin embargo Dios en su misericordia sabía que este era un pueblo de hacedores de maldad. Y Dios permitió que este pueblo huyera y saliera perdedor. Vamos a terminar ahora la historia de Josafat, como termina la historia de él. Vamos a Segunda de Crónicas 20. Tenemos 15 minutos, hermanos. Dice, si pudiésemos tener un título para este capítulo, sería El método para superar la crisis. Verso 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, Amón, y con ellos otros de los moabitas, ojo, aquí vuelve Moab, otra vez, pero aquí se invierte una cosa. Vamos a leer. Y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar.
y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Vamos a continuar. Hermanos, muchas veces nosotros no logramos identificar dónde queda qué cosa. Tenemos el reino de Judá, tenemos el reino de Israel, tenemos el reino de Edom o de Idumea, tenemos Palestina, tenemos el reino de Moab, tenemos el reino de Amón. Y tenemos una ciudad allí que se llama Engedi. Esa ciudad existe hoy. Es una ciudad que se puede visitar. Es una ciudad conocida porque tiene fuentes de agua. Es decir, en medio de un desierto, en medio de la mitad de la nada, hay agua. Y eso es lo que están diciendo al rey Josafat. Vienen 3 reyes. Vienen reyes de Amón, de Moab y algunos de la región de Seir. Y ellos vienen y ya están, ¿a cuánto? Están a 18 horas, 17 horas de aquí, de Jerusalén, de la morada, lo dice Google Maps. Y no solamente eso, hermanos, porque después de una caminata, ustedes saben que uno se cansa, sino ya tienen un lugar donde ¿qué? Donde beber, donde reposar, donde descansar. O sea, hermanos, esto para nosotros hoy son 2 versos, pero nosotros el contexto, por eso es necesario entender, y por eso he traído estos 2 mapas, para que nosotros sepamos la angustia que debió haber vivido Josafat. Saber no solamente que viene un enemigo, sino que vienen 3. Y no solamente saber que vienen 3 en la mitad de un desierto, sabiendo que vienen cansados y eso les juega en contra, sino que ya han llegado a un lugar, a un oasis, donde ellos pueden recobrar fuerzas. Dice la pluma inspirada, hermanos, hablando acerca de esta situación. Josafat era un hombre de valor y durante años había fortalecido sus ejércitos y sus ciudades. Esa había sido su prioridad, lo vimos en los capítulos anteriores. Él había fortalecido, él había llenado a su gente con ejércitos, con nuevas dotaciones, municiones. Estaba preparado para hacer frente a casi cualquier enemigo. Estaba listo en sus propios medios. Dice, sin embargo, en esta crisis no confió en brazos carnales. No era mediante ejércitos disciplinados ni ciudades amuralladas, sino por una fe viva en el Dios de Israel, como podía esperar una victoria sobre estos paganos que se jactaban de poder humillar a Judá a la vista de las naciones. Eran 3 hermanos contra 1. Eran 3 que ya tenían donde beber. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Josafat. Verso 3 al 4. Y Josafat tuvo temor y puso su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a buscar a Jehová. De pie en el atrio, sigue diciendo la pluma inspirada, de pie en el atrio del templo frente al pueblo, Josafat derramó su alma en oración, invocando las promesas de Dios y confesando la incapacidad de Israel. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te enseñoreas en los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano dar fuerza y potencia, que no hay quien que te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo, Israel, y le diste a la simiente de Abraham esta heredad? Hermanos, método para superar la crisis. Número 1, busca la ayuda del Señor. Cristo es superior a cualquier crisis. Amén. Amén. Aún superior que la muerte. Vemos por eso los evangelios, hermanos. Vemos también en el Antiguo Testamento, porque muchas personas piensan que esto solamente pasó en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Hubo la resurrección de cuando tiraron el cuerpo de un profeta, y de Eliseo creo que fue, y revivió, este hombre. Tenemos así muchas historias, hermanos, que están también datadas del Antiguo Testamento. Número 2, recuerda lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Ese Dios que te ayudó en el pasado es el mismo Dios que está dispuesto a ayudarte a ti hoy.
3. Recuerda las promesas de Dios. Hermanos, nosotros no podemos recordar nada que no hayamos estudiado antes. Por eso es que es necesario, vuelvo y lo repito una y otra vez, estudiemos la Biblia. Coloquemos la Biblia en un lugar asequible. Yo sé que la Biblia se ve muy bonita allí, donde nosotros tenemos todos nuestros libros. Se ve hermosa, preciosa. Pero hermanos, si es posible, coloquémosla ahí encima de la mesa de noche. Y si es posible, que tape el celular. Amén. Amén. Pon tus ojos, reconoce tu incapacidad y tu falta de sabiduría. Hermano, hemos cometido muchos errores porque creemos que nos las sabemos todas. Y nunca preguntamos por un consejo. Nunca preguntamos, nunca comentamos, sino creemos que ya no las sabemos todas. Por ejemplo, sacar un préstamo para X cosa. Sabemos que ya no las sabemos todas, que somos capaces de hacer, cuando hay personas en nuestro alrededor que nos podrían aconsejar. Nuestros padres, nuestros amigos, personas de experiencia. Quinto, pon tus ojos en Dios y no en el problema, hermanos. Eso fue lo que ellos hicieron en el verso 12. No podemos estudiarlo completo, hermanos, pero va a ser su tarea esta tarde. Por fe, camina en la dirección que Dios te diga. Ellos oraron, hicieron ayuno, hicieron oración. Y pasó algo muy raro, porque justo cuando venía el ejército, a los primeros que pusieron, fue a cantar, fue a los cantantes, a los cantores de Israel. Los colocaron en el frente de la batalla. Dice, verso 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré. Ojo, de ellos ya hay salmos. Allí cuando ustedes leen los salmos, no todos los salmos son de David, sino dice Asaf de los hijos de Coré. Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a fuerte y alta voz. Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando de pie dijo, oídme Jehová y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, en vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Y habiendo consultado con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen la hermosura de su santidad, mientras salían delante del ejército, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Así hay un salmo, hermanos. ¿Se acuerdan de ese salmo? Que empieza desde Abraham y siempre viene esa repetición, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar, ¿qué pasó, hermanos? Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Eran 3 que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Pues los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los hijos de Seir para matarlos y destruirlos, y como hubieron acabado a los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Hermanos, volvemos otra vez. Josafat nuevamente no tuvo ni siquiera que luchar. Amén. Colocó a Dios en primer lugar, y por eso dice Juan 5:39, más buscad que primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que vendrán por añadidura. Canta y agradece mientras espera. Hermanos, el tiempo de espera, no sé qué problemas están pasando, pero es un momento de cantar y de esperar. Y yo sé que es difícil, porque lo he vivido también. En esos momentos de espera, en los que uno está esperando que Dios haga algo, que Dios muestre su gloria, es difícil. En esos momentos, hermanos, de dudas, de preguntas, son los momentos quizás más difíciles en los que podemos cantar, pero son los momentos en los que más podemos mostrar nosotros de qué lado estamos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Hermanos, vemos Dios como obra. Este era el plan, hermanos. No encontré exactamente el texto, pero hay un párrafo de Elena de White que dice que el plan de Dios no era que ellos atacaran nunca, ni que ellos mataran a gente, sino que Dios, retirando su sabiduría, su dirección de los pueblos contrarios, porque sabemos que cuando Dios no está allí, viene uno a poner confusión, sino que ellos mismos, por su mismo rechazo, rechazando a Dios, rechazando al Espíritu Santo, ellos pasaran a ser en libertad total, presas del enemigo, y fuesen ellos confundidos y se hubiesen destruido los unos a los otros, como pasó acá. Pero Dios simplemente hizo lo que ellos querían. Ellos no querían nada que ver con Dios, ni Amón, ni
ni Moab, ni los del monte de Seir. Vamos a terminar, hermanos, tenemos 10 minutos, con la historia de cómo termina Josafat. Dice que pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Este Ocosías no era nada más ni nada menos que el hermano de Joram, hijo también de Acab. Otra vez muere uno y es la oportunidad de replantearse si debía seguir en amistad con la casa dinástica de Acab o si de pronto iniciar algo nuevo. ¿Qué pasa? E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Vamos a continuar. Dice también, ampliando, Primera de Reyes 22, 47 y 48, son historias paralelas. Reyes y Crónicas son historias paralelas complementarias. Dice que no había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho entonces naves desde Tarsis, las cuales habían ir de Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Josafat estaba concentrado en otras cosas que no correspondían al plan de Dios. Hermanos, este primer verso, aunque parece ser una casualidad, no es ninguna casualidad. Dice que no había rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el plan intrínseco de Dios, al no tener allí una casa, porque allí también habían rivalidades internas, como lo había en aquella época, dinastías internas, generales que se rebelaban contra sus reyes. Josafat, por ir en amistad con Ocosías a hacer naves para cruzar el Mediterráneo, descuidó el atacar a Edom, pudiéndose haberse hecho al reino de Edom. Esto no es ninguna casualidad, hermanos, que dice que no había entonces rey en Edom, sino había un gobernador. Era el momento, hermanos, para que Josafat atacase. Pero por estar siguiendo invitaciones de personas que no correspondían al plan de Dios, no cumplió al 100%. Vamos a continuar. Vamos a terminar con un resumen, hermanos. Jehová es un Dios de pactos, hermanos, y por eso podemos estar agradecidos. Amén. Amén. Que tiene misericordia aún hasta millares de generaciones de los que le aman. Dios había hecho un pacto con David, un pacto de sangre, de linaje, y ahora Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de Cristo Jesús. Como lo dice el apóstol Pablo, no por sangre, no somos hijos de sangre, aunque puede ser que alguno de nosotros tengamos allí algo de sangre del pacto de Abraham, sino Dios ha hecho un pacto con nosotros a través del Espíritu Santo, y por eso nos llama a nosotros hijos amados. Seguir a Dios te puede costar mucho, hermanos. Lo vimos con Josafat. Le hubiese costado quizá una guerra, quizá le hubiese costado una guerra con su consuegro. Nos puede costar tiempo, amistades, deseos, pero te costará mucho más no seguir a Dios. Aunque digas es que ir un sábado a la iglesia es tortuoso, pero hermanos, sábado tras sábado que venimos acá, estamos creando un hábito, porque tristemente muchas veces entre la semana me ha pasado, muchas veces de tantos afanes no tenemos ni siquiera tiempo de volver a la palabra, pero damos gracias a Dios que existe el sábado, y el sábado es la oportunidad que nosotros tenemos para escuchar la palabra y para después, cuando estamos en la casa, sacar tiempo, hermanos, para leer. Amén. Amén. 3. Aprende a decir no a lo que no está alineado con Dios. Lo dijimos la vez pasada.
Las personas que empezaron en una mala dirección, empezaron de a paso. Empezaron con un paso corto. El que empezó, lo vuelvo y lo repito, en la drogadicción, hermanos, empezó con una probadita. Aprende a decir no, hermanos. Porque es que a veces se nos cae la cara porque es un amigo, es un compañero de trabajo, porque es hasta un familiar, hermanos. Dice el cuarto, el éxito tuyo no depende de tus esfuerzos. No depende de que hayas fortificado todas tus murallas. No depende de tus títulos. No depende de que comas sano. Tu salud no depende de que comas sano. Depende de tus esfuerzos acompañados de la bendición de Dios. Es decir, depende de que comas sano, pero ¿de que qué? De que la protección de Dios esté sobre ti. Amén. Amén. Hermanos, y el que más necesitamos de esta historia de Josafat, sería una necesidad urgente, es la de pedir por discernimiento. Cualquier decisión que tomemos, hermanos, cualquier decisión, sea corta, sea una decisión que involucre otros miembros de la familia, sean decisiones de cualquier tipo, es necesario, hermanos, hoy pedir por discernimiento. ¿Hay otra más? Hermanos, la historia de Josafat dice que el verso 32, porque no quiero cerrar, porque suena como que los planes de Josafat no concluyeron bien, pero dice el verso 32, lo vamos a leer de 2 Crónicas 20:32. Dice que anduvo en el camino de Asa su padre, Josafat, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Amén. Qué bonito concluir, hermanos, toda esta historia de subidas y bajadas, quizás como la de nosotros, de quizá muchas veces no seguir en obediencia a Dios, de no consultar, de aliarse quizá con aquellas personas que no debía. Sin embargo, hermanos, allí está escrito las últimas palabras, y es que este hombre, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus debilidades, fue un hombre que caminó, que tenía en su corazón ese deseo. Y amén, hermanos, porque nosotros hoy estamos acá, estamos buscando la presencia de Dios. Tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos cosas que cada uno sabemos que debemos mejorar, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que Dios ve nuestros esfuerzos y Cristo, a través de la fe que ponemos en Él, nos justifica ante el Padre. Amén. Y nos coloca allí como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Nos regala su justicia, nos regala su santidad. Y por amor a Cristo, hermanos, es que tenemos que pedirle a Él que nos ayude a caminar día a día en obediencia a la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén.